Y vamos a diferenciar la violencia ¿Con qué? con la agresividad. Con la agresividad. Muy bien, hagámoslo muy pedagógico, muy didáctico. Muy bien. ¿Por qué violencia y por qué agresividad? La violencia usualmente es violencia en contra de, hacia algo, hacia una persona, institución, entidad. La violencia tiene fines ideológicos, la violencia tiene la intención de dañar y afectar, y usualmente por un bienestar propio, pero a través de afectar a algo o afectar a alguien. Y a veces confundimos el término de la violencia con el término de la agresividad, que es un componente un poco más biológico, un poco más adaptativo, y la agresividad es más como una facultad de las especies animales de comportamiento para sobrevivir. Entonces, la agresividad como una forma de marcar territorio, la agresividad como una necesidad en los rituales de apareamiento, para la supervivencia, ¿no? Para Exacto. cazar y todo. Exacto, entonces ahí estamos ya diferenciando un poco la violencia, como se decía antes, la violencia es esa capacidad calculadora, si se puede decir, ¿no? Como saber calcular para hacer daño a otra persona. Sí, es esa violencia intencionada. La agresividad, como bien lo decía David, es algo fisiológico, algo que a veces requerimos en ciertos momentos de nuestra vida, como por ejemplo cuando me van a robar. Exacto. Claro, Entonces, si veo que se me acerca, pues algo dentro de mí me dice, pégale un puño y sal corriendo. Exacto. Es algo que no se puede llamar violencia porque no tuve como ese momento para calcular y para, como para calcular qué le voy a hacer a esa otra persona, sino que nace de mí el darle un como puño respuesta en defensa, ¿no? defender. Exacto, y ahí el cuerpo humano es tan sabio que en ese momento la pupila se achica, los puños, la gente se empuñamos las manos, el corazón late rápidamente, hay personas que empiezan a sudar y el estado de alerta, ¿no? O sea, los sentidos se agudizan por lo que viene, por lo que va a suceder, por el peligro inminente que viene. Y ahí estamos hablando entonces de una agresividad, de una defensa en ese sentido, pero no es violencia porque no es premeditado. O sea, usted no está pensando, yo voy a achicar la pupila y yo voy a empuñar mis manos y voy a permitir que mi corazón nada. Sí, me hace también relacionar esto, digamos, como como lo decía Ángela, puede ser una respuesta en defensa de nosotros respecto a una situación. Y sí que somos muy contextuales en eso, digamos, ante un atraco, un robo, sí que no estamos como exentos de eso, pero como también la agresividad frente a un hecho, digamos, como respuesta, en algunas personas se pueden convertir en comportamientos violentos, pero ya como comportamientos constantes, como parte de su vida, y es lo que nosotros se nos ha convertido un tema de grupos o un tema bastante a debatir, digamos, dentro de las dinámicas de nuestro país. Entonces, qué interesante que en este programa podamos tocar también esta relación, digamos, más en general, por ejemplo, desde lo que es la violencia en Colombia, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ya sabiendo la diferencia entre agresividad y violencia, que ya tenemos bien claro, amigos de Unimiento Radio, aquí en este último café ya tenemos como más claro este concepto, ya tomemos el tema de la violencia, es decir, lo que es premeditado, lo que el ser humano piensa, lo que analiza, es decir, la capacidad de calcular un hecho para hacer daño. Entonces, hablemos sobre ese tema. Sí. A mí me da curiosidad. Se quieren hablar. Ustedes saben que yo no soy tan psicólogo. No soy psicólogo, soy filósofo. Sí. Entonces, me parece curioso y me gustaría también que ustedes pudieran explicar si hay posibilidad de que un hecho de la agresividad pueda llevar a la violencia en una persona. No sé, quisiera escuchar también sobre eso. Claro que sí, claro que es una buena pregunta. Entonces se va digiriendo, lo vamos rumiando como las vacas, igual, de esa manera. Sí. Un ejemplo muy pedagógico, lo vamos rumiando y vamos contestando esa pregunta. Yo quisiera ayudar a contestar esa pregunta, ayudar a desglosarla, Liro. Sí. Y es que la agresividad lleva a la violencia. ¿Por qué? Porque la agresividad es una explosión de fuerza. Claro. La agresividad es una energía extra que tú solamente no estás utilizando y que en el momento que sale puede hacer daño. Claro. La agresividad tiene un fin de defensa, pero también de atacar. Sí. Y de ahí, de tener un comportamiento agresivo, o sea, estar muy alerta, estar muy al pendiente, estar, digamos, como esos gatos cuando tienen los pelos parados. Sí, se pegan en el techo. Claro, de ahí a que alguien te hable mal. Y no es que te estés defendiendo de vida o muerte, no es que una persona te dijo alguna cosa que te moleste y ya tu vida está en peligro. Pero como tú estás en un estado de alerta, digamos, tan grande, tan fuerte, constante, puedes llegar a la violencia, claro, porque tú ya haces un proceso de raciocinio. Esta persona me está molestando, bla, 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 me la cogió contra mí, atacas. Y le doy una respuesta. Y puedes dar una respuesta violenta, ¿sí? Exacto. Agresiva es cuando
tú estás alerta, de pronto vas caminando y te tocaron y pum, tú reaccionaste porque pensaste que era un ladrón. Pero cuando es que es una persona que no te va a hacer daño, un familiar, una persona de trabajo, y tal vez tú estás agresivo, le contestas de una manera, digamos, muy fuerte, con exceso de energía y con la intención de dañar, con la intención de causarle un daño, Claro. ahí ya estamos hablando de un acto violento. O sea, que la agresividad conduce a la violencia, sí, así es. Estamos diciendo cómo la violencia entonces es premeditada y cómo el ser humano es capaz. La semana anterior o el último programa hablamos de la paz, que es capaz de premeditar y de pensar por la paz y de optar por la paz. También esto es una opción. Pero padre, me hace usted entonces comprender, en filosofía tocamos mucho la libertad en el ser humano. Así es. Entonces, una persona que es libre hace o toma decisiones, y decisiones, cuando toma esas decisiones se hace consecuente a esas decisiones. Entonces, cuando hacemos hechos violentos, nos tenemos que hacer consecuentes de esos hechos, y es lo que estamos viendo muchas veces, cómo afectamos o dañamos al otro, y muchas veces no nos hacemos consecuentes de esas acciones. Entonces, está relacionado con libertad y con responsabilidad, ¿no? 593 3003, tan solo llama que